Imagina a las mismas personas en las que confiamos para hacer cumplir la justicia siendo sorprendidas, cometiendo lo impensable. Detrás de los muros seguros de las comisarías, cámaras ocultas han capturado actos asombrosos de traición y mala conducta. Desde intimar con reclusos hasta el abuso de poder, estas historias exponen lo que sucede cuando los oficiales olvidan que están siendo grabados. Únete a nosotros mientras descubrimos a policías que olvidaron que había cámaras en la comisaría. Rachel Wilson. Ella pensó que nadie estaba mirando, pero las cámaras en HMP Addiewell lo captaron todo. La historia de Rachel Wilson es una que no creerás. Su corta carrera en HMP Addiewell terminó abruptamente cuando su comportamiento inapropiado fue captado por la cámara. Las acciones de la joven oficial de prisiones dentro de la instalación escocesa, operada de manera privada, causaron conmoción en todo el sistema correccional, sirviendo como un duro recordatorio de las consecuencias que vienen al cruzar los límites profesionales. Wilson acababa de comenzar su trabajo y aún estaba en su período de prueba durante la primavera, cuando se vio envuelta en un escándalo que definiría su carrera. Su relación con el recluso Kevin Hogg, quien cumplía una condena de 3 años por delitos de tráfico, pasó de ser puramente profesional a algo mucho más comprometedor. La evidencia incriminatoria vino en forma de un video de 79 segundos, cuidadosamente planeado y ejecutado por el propio Hogg. En el video vemos su celda, una habitación de paredes blancas, donde había colocado estratégicamente un teléfono móvil en un estante frente a la puerta. Sus acciones, incluyendo un rápido sorbo de agua, indicaban que había premeditado lo que sucedería a continuación. El video muestra a Wilson apareciendo en la puerta de la celda, participando en una conversación en susurros con Hogg antes de ceder a un beso apasionado. El comentario de Hogg después de su encuentro: "Eso es lo que quería", más tarde provocaría una intensa especulación sobre sus motivaciones y las dinámicas de poder en juego. Las imágenes se difundieron rápidamente por todo el sistema penitenciario, llegando a instalaciones en toda Escocia, incluido Barlinnie en Glasgow. Los informantes de la prisión revelaron que la principal motivación de Hogg era ganar derechos de fanfarronear entre sus compañeros de celda, un objetivo que tendría consecuencias devastadoras para la carrera de Wilson. Al principio, había teorías que sugerían que Wilson podría haber sido chantajeada, pero pronto fueron descartadas. Una fuente dentro de la prisión señaló un detalle importante. Si esto hubiera sido un acercamiento no deseado, ella podría haber presionado su botón de pánico, pero no lo hizo, confirmando su participación voluntaria en el encuentro. Las consecuencias fueron rápidas y severas. La administración de HMP Addiewell tomó medidas inmediatas al despedir a Wilson. El incidente también desencadenó una investigación más amplia sobre los protocolos de seguridad y la conducta del personal dentro de la instalación, lo que llevó a un aumento de las medidas de monitoreo y a una aplicación más estricta de los límites profesionales. Mientras Wilson enfrenta las consecuencias de sus acciones, la historia de Davis descubre un sistema subterráneo oculto que desafía la integridad de toda la instalación. Emily Davis. Las paredes de la institución de máxima seguridad Riverbend en Tennessee se convirtieron en el telón de fondo de una inquietante historia de mala conducta que cambiaría para siempre la trayectoria de la vida de Emily Davis, una oficial correccional de 22 años. En 2019, la inexperiencia juvenil de Davis la llevó por un camino que la transformó de defensora de la ley a infractora. A diferencia de muchos casos similares, la relación inapropiada de Davis con un recluso inicialmente pasó desapercibida. El descubrimiento se produjo durante una investigación más amplia del Departamento de Correcciones de Tennessee sobre el presunto contrabando dentro de la instalación. Lo que los investigadores descubrieron fue mucho más impactante de lo anticipado. La investigación reveló una red de comunicación clandestina, donde los oficiales de corrección pasaban notas escritas a mano a los reclusos a través de los fondos de las celdas, junto con las bandejas de comida. Una de esas cartas interceptadas resultaría ser la perdición de Davis. Escrita bajo sus nombres de soltera y de pila, Dawn Adams,
La carta contenía detalles explícitos de un encuentro sexual con un recluso el 2 de mayo de 2019. Aún más sorprendente fue la mención de Davis sobre un posible embarazo resultante del encuentro. El caso se destapó por completo el 1 de junio de 2019, cuando los investigadores interrogaron al recluso involucrado. Él admitió haber tenido 2 encuentros sexuales separados con Davis, proporcionando un testimonio condenatorio que llevó a su arresto inmediato. Los cargos eran contacto sexual con un recluso, un delito grave que tenía serias implicaciones para su futuro en la aplicación de la ley. Las secuelas del arresto de Davis presentan una curiosa laguna en el registro judicial. Tras su liberación bajo fianza, los registros públicos guardan silencio sobre su destino final. La ausencia de información sobre la sentencia o documentación de tiempo en prisión deja preguntas sin respuesta sobre las consecuencias finales de sus acciones. A medida que la historia de Davis se desvanece en la incertidumbre, el caso de los Next Cops ofrece un recordatorio vívido de que algunas violaciones de confianza se planifican hasta el último detalle. Charlene Dayan O'Banion. Desde puntos ciegos hasta decisiones audaces, la historia de Charlene O'Banion muestra cómo un solo error puede repercutir en toda una institución. La cárcel del condado de Montgomery fue testigo de una inquietante violación de confianza cuando la oficial correccional de 33 años, Charlene Dayan O'Banion, orquestó un encuentro íntimo con el recluso Jacob Parker. El incidente, capturado a través de grabaciones de vigilancia y teléfono, causó conmoción en los círculos de las fuerzas del orden de Texas. El plan calculado de O'Banion comenzó con una alerta estratégica sobre presuntas actividades de drogas en una unidad de vivienda específica. Su informe provocó la retirada de trabajadores contratados y limpiadores, creando una oportunidad para que los reclusos se ofrecieran como voluntarios para tareas de limpieza. La escasa población de la unidad y los numerosos puntos ciegos de las cámaras de seguridad crearon el entorno perfecto para su encuentro planeado con Parker, de 28 años. El joven recluso, conocido por su actitud desafiante hacia la autoridad, había desarrollado una relación inusual con O'Banion. Su relación levantó sospechas entre los miembros del personal, quienes notaron la obediencia poco característica de Parker al tratar con ella. Sus preocupaciones resultaron justificadas cuando las imágenes de vigilancia revelaron su encuentro del 17 de noviembre de 2021. Una conversación telefónica grabada entre O'Banion y Parker más tarde expuso detalles explícitos de su relación. ¿Qué quieres decir? Probablemente tienes este extraño columpio colgando del techo. Si tuviera ese columpio, puedes creer que lo dejaría ahí para ti. El diálogo, lleno de detalles íntimos y bromas sugestivas, se convirtió en una evidencia condenatoria en la investigación posterior. O'Banion inicialmente negó cualquier conducta inapropiada, pero al enfrentarse con la evidencia grabada, admitió haber participado en actividades sexuales con Parker. El escándalo llevó a la cárcel del condado de Montgomery a implementar protocolos de monitoreo más estrictos, como la instalación de cámaras de vigilancia adicionales en puntos ciegos previamente identificados y horarios de rotación de personal mejorados. La declaración de culpabilidad de O'Banion por actividad sexual inapropiada con una persona bajo custodia resultó en una sentencia de 100 días de cárcel. Mientras O'Banion enfrentaba las consecuencias de su mala conducta calculada, la historia del siguiente policía revela un impactante abuso de autoridad sobre un menor vulnerable. Caitlin Gómez. Un descubrimiento impactante en el Centro de Detención Juvenil Regional de Pinellas reveló un caso perturbador de abuso de poder y traición de confianza. Los miembros del personal que realizaban controles de rutina descubrieron 10 cartas escritas a mano escondidas dentro de la cama de un recluso de 16 años, cartas que desencadenarían una intensa investigación interna y llevarían a la caída de la sargento Caitlin Gómez. El contenido de estas cartas describe manipulación y conducta inapropiada. Cada página detallaba descripciones explícitas de encuentros sexuales planeados entre Gómez y el joven interno, junto con declaraciones románticas y planes futuros. No eran meras fantasías escritas,
representaban un intento calculado de manipulación por parte de alguien jurado a proteger a los jóvenes vulnerables. Contratada el 5 de enero de 2024, la permanencia de Gómez como sargento duró apenas unas semanas antes de que sus verdaderas acciones salieran a la luz. A pesar de los estrictos protocolos que prohíben las interacciones uno a uno con los menores, las imágenes de seguridad revelaron múltiples ocasiones en las que Gómez se aislaba con el joven recluso. Sus compañeros oficiales notaron estas señales de alerta, pero la magnitud de su mala conducta permaneció oculta hasta el descubrimiento de esas cartas incriminatorias. La investigación descubrió evidencia adicional, una fotografía de Gómez encontrada en la celda del recluso. Este símbolo físico de su relación ilícita sirvió como otra pieza en el creciente caso en su contra. Cuando fue confrontada por los investigadores, Gómez se derrumbó bajo el interrogatorio, admitiendo haber escrito las cartas y albergando sentimientos inapropiados por el adolescente. Su confesión revela que deliberadamente había buscado oportunidades para estar a solas con el recluso y fantaseaba con construir una vida con él después de su liberación. La oficina del sheriff del condado de Pellis actuó rápidamente. Gómez fue inmediatamente despedida de su puesto y arrestada por cargos de solicitación de un menor para participar en agresión sexual por una persona en autoridad familiar o custodial. Fue ingresada en el mismo sistema para el que una vez trabajó, la cárcel del condado de Pellis. Justo cuando parecía que las historias no podían ser más complejas, las enredadas relaciones de la siguiente policía con los reclusos añadieron una nueva y sorprendente dimensión a estos escándalos. Melissa Goodwin. Un complicado triángulo amoroso dentro del centro de detención metropolitana de Silverwater, en Sydney, se desarrolló de maneras que nadie podría haber predicho. Melissa Goodwin, una oficial de correcciones de 26 años, se encontró enredada entre dos reclusos, uno actual y uno anterior, en un escándalo que sacudiría el sistema penitenciario. Las cámaras de vigilancia en Silverwater capturaron una intrincada red de engaños. Entre diciembre de 2019 y abril de 2020, Goodwin supuestamente realizó actos íntimos con el recluso Corey London al menos 5 veces al mes en un almacén de la instalación. Estos encuentros podrían haber permanecido en secreto si no fuera por su relación simultánea con Caleb Valerie, un ex recluso y líder regional de los Rebels Outlaw Motorcycle Gang. Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron los movimientos sospechosos de Goodwin y Valerie en toda la instalación. Sus encuentros levantaron sospechas entre las autoridades penitenciarias, lo que llevó a una investigación que descubrió mucho más de lo esperado. El descubrimiento de contrabando, cigarrillos, chicle y un teléfono celular señaló la implicación de Goodwin en operaciones de contrabando. Una carta escrita a mano, encontrada en la celda de London, pintaba un vívido cuadro del estado emocional de Goodwin. «Te extraño mucho. Si tan solo estuvieras fuera antes del día de San Valentín. No sé si realmente entiendes los riesgos y las consecuencias que estoy asumiendo por ti. Espero tener razón esta vez». El caso tomó un giro oscuro cuando London fue brutalmente atacado en su celda de prisión. Los fiscales creían que los miembros de la banda de Valerie orquestaron el asalto para evitar el testimonio de London. Sus tácticas resultaron efectivas. Cuando London subió al estrado, permaneció en silencio, ganándose un cargo de desacato. Sin el testimonio de London, los fiscales tuvieron dificultades para demostrar el alcance completo de la mala conducta de Goodwin. Finalmente, se declaró culpable de un solo cargo de mantener una relación con un recluso. Su castigo fue una orden de correcciones comunitarias de 12 meses y 100 horas de servicio comunitario. Hoy, Goodwin se ha reinventado como una influencer de fitness en Instagram, mientras que London permanece tras las rejas, soportando las consecuencias de sus indiscreciones compartidas. Mientras Goodwin se reinventó después de su escándalo, la historia del próximo policía añade una nueva capa a estas violaciones de confianza dentro de las instalaciones correccionales. Shania Begum. Las paredes de la prisión HMP Birmingham guardaban oscuros secretos detrás de su fachada de concreto. En enero de 2024,
Estos secretos salieron a la luz cuando la oficial correccional de 25 años, Shania Begum, se encontró del lado equivocado de la ley. La caída de Begum comenzó en 2022 cuando desarrolló una relación inapropiada con el recluso Joshua Mullins. Lo que comenzó como interacciones amistosas pronto se convirtió en algo mucho más serio. Como oficial supervisor de Mullins, Begum ejercía una considerable influencia sobre su rutina diaria, particularmente en sus tareas de limpieza en el almacén de la instalación. Su comportamiento sospechoso no pasó desapercibido para sus colegas. Los compañeros oficiales observaron cómo Begum asignaba constantemente a Mullins a las tareas del almacén, un patrón inusual que levantó sospechas. Sus crecientes preocupaciones desencadenaron una investigación interna que revelaría la verdadera naturaleza de su relación. El 22 de septiembre de 2022, los investigadores instalaron cámaras ocultas en el almacén. Las grabaciones capturadas entre el 22 y el 29 de septiembre revelaron múltiples encuentros entre Begum y Mullins, sin dejar dudas sobre su relación íntima. Durante estos encuentros, Begum apagaba deliberadamente su radio, ignorando llamadas de otros oficiales durante horas. La investigación se amplió más allá de las grabaciones de vigilancia. Una búsqueda en el teléfono de Begum reveló búsquedas en Internet sobre el historial criminal de Mullins y su vida personal antes de su encarcelamiento. Estas migajas digitales pintaron un cuadro de su creciente obsesión con el recluso. En el tribunal, el equipo de defensa de Begum intentó presentarla como una víctima de las circunstancias, alegando que era vulnerable debido a la presión familiar para casarse. Su abogado argumentó que Mullins había explotado esta vulnerabilidad. La fiscalía desestimó esta defensa como ridícula, presentando pruebas de las acciones deliberadas de Begum al perseguir la relación. El juez presidente entregó una evaluación mordaz antes de dictar sentencia. Tú y él pasaron tiempo juntos repetidamente en ese armario de la tienda, para ser físicamente íntimos, incluyendo actos físicos penetrativos. Se te observó participando en actividad consensuada mientras estabas de servicio. Las consecuencias fueron rápidas y severas. Begum perdió su puesto en HMP Birmingham y recibió una sentencia de prisión de 16 meses. Su historia se convirtió en otro capítulo en la creciente lista de oficiales cuyas carreras terminaron tras olvidar o elegir ignorar los ojos vigilantes de las cámaras de seguridad de la prisión. Justo cuando el polvo comenzaba a asentarse sobre el escándalo de Begum, las acciones de otra policía en Wetherby llamaron la atención en el sistema de justicia: Jordan Trainer. La institución para jóvenes delincuentes de Wetherby, una prisión para jóvenes infractores, parecía un lugar donde los secretos se mantenían ocultos tras sus fuertes muros. Pero una de sus empleadas, Jordan Trainer, una oficial de prisiones casada de Wakefield, West Yorkshire, logró sacudir el sistema de justicia penal con sus relaciones inapropiadas con dos reclusos de 17 años. El camino de Trainer hacia el mal comportamiento comenzó con un coqueteo inocente. Lo que al principio parecía inofensivo, rápidamente se convirtió en una serie de interacciones escandalosas. Ella, audazmente, envió mensajes sexuales al primer recluso, plenamente consciente de que él tenía un teléfono móvil ilegal. Para empeorar las cosas, incluso imprimió fotos explícitas de sí misma mientras estaba en el trabajo y se las entregó directamente al joven delincuente. A medida que pasaba el tiempo, la mala conducta de Trainer creció. Comenzó a introducir de contrabando varios paquetes en la prisión, incluidos teléfonos sospechosos, no solo para su contacto principal, sino también para otros reclusos a petición de él. Su comportamiento se volvió más imprudente cuando comenzó una segunda relación inapropiada con otro recluso de 17 años. Esta segunda relación cruzó límites físicos en 3 ocasiones distintas. Trainer permitió tocamientos inapropiados, sin objeciones ni informes. Para mantener estas conexiones prohibidas, frecuentemente solicitaba cambios de turno para estar más cerca de sus internos elegidos. La verdad salió a la luz a través de registros realizados en sus celdas, ya que ambos internos tenían el número de móvil personal de Trainer
y el primer interno aún poseía 2 fotografías explícitas, mientras que el segundo interno tenía 3 teléfonos móviles en su posesión. Cuando Traynor fue suspendida del trabajo, sus desesperados esfuerzos por mantenerse en contacto resultaron completamente contraproducentes. Ella envió mensajes al segundo recluso diciendo: «No te volveré a ver ahora que me han suspendido», completamente inconsciente de que le habían quitado el teléfono. Durante su entrevista el 25 de enero de 2020, Traynor intentó desviar la culpa hacia el primer recluso, alegando que él la había chantajeado. Sin embargo, los fiscales desestimaron esta defensa y señalaron que ella había admitido disfrutar de la atención. Su equipo de defensa mencionó luchas personales, como sentirse rechazada por su esposo y haber sido diagnosticada recientemente con trastorno límite de la personalidad. El Tribunal de la Corona de Leeds mostró poca simpatía por estas circunstancias. A pesar de mudarse del Instituto de Jóvenes Delincuentes de Feltham en Londres a Yorkshire por el trabajo de su esposo, sus acciones merecían un castigo serio. El juez la sentenció a 18 meses de prisión. Al enfrentarse Traynor a la dura realidad de sus acciones, la historia de otro policía muestra cómo incluso los oficiales más respetados pueden caer en desgracia de maneras devastadoras. Gemma Cowperthwaite. ¿Qué sucede cuando la amabilidad cruza los límites profesionales? La historia de Cowperthwaite revela las consecuencias devastadoras. Los pasillos de la oficina del sheriff del condado de Sinclair, una vez, resonaron con los pasos de Gemma Cowperthwaite, una oficial correccional conocida por su profesionalismo y dedicación. Destacaba entre sus compañeros y era admirada por sus colegas, hasta que todo cambió en julio de 2014. Un encuentro inesperado con un recluso que tenía 9 condenas por delitos graves, en su mayoría por fraude, provocó una conexión improbable que llevaría a un escándalo que acabaría con su carrera. A pesar de que el historial criminal del recluso generaba preocupaciones, Cowperthwaite se encontró involucrándose personalmente de una manera que cruzaba los límites profesionales. Lo que comenzó como conversaciones inocentes se convirtió en un territorio arriesgado cuando Cowperthwaite accedió a compartir su información de contacto personal con el recluso. Antes de mucho tiempo, las llamadas telefónicas se volvieron frecuentes y las solicitudes de favores aumentaron. El juicio de Cowperthwaite, nublado por lo que veía como actos de bondad, la llevó a ofrecerle viajes al trabajo y permitir que el recluso usara las instalaciones de su casa durante los descansos para almorzar. La situación dio un giro dramático cuando surgieron acusaciones de agresión sexual. Mientras Cowperthwaite negó firmemente cualquier implicación sexual, la evidencia apuntaba en otra dirección. El 18 de abril de 2015, una investigación interna reveló detalles perturbadores sobre encuentros que ocurrían en la residencia de Cowperthwaite durante el periodo de liberación laboral del recluso. Los hallazgos de la investigación resultaron en que Cowperthwaite fuera puesta en licencia administrativa de inmediato y luego despedida. Pronto siguieron cargos criminales, con las autoridades emitiendo una orden de arresto el 24 de abril. La gravedad de sus acciones llevó a cargos de conducta sexual criminal en segundo grado, un delito grave con severas penas. Ante la posibilidad de una larga sentencia de prisión, Cowperthwaite aceptó un acuerdo de culpabilidad, admitiendo culpabilidad por agresión sexual con intención de cometer penetración. El juez Daniel Kelly la sentenció el 6 de julio de 2015, lo que incluyó 10 meses en la cárcel y 4 meses suspendidos tras el pago de multas. Mientras cumplía su condena, Cowperthwaite sostuvo que había sido manipulada y llamó a la relación su mayor arrepentimiento en la vida. Justo cuando piensas que no podría empeorar, las acciones del siguiente policía llevan la mala conducta profesional a un nivel completamente nuevo de controversia. Kawana Jenkins, captada en cámara. La conducta explícita de Jenkins no fue solo una traición, fue un escándalo que sacudió la cárcel del condado de Fulton hasta su núcleo. Una búsqueda de rutina en la cárcel del condado de Fulton descubrió un escándalo que sacudiría la instalación correccional hasta su núcleo.
Durante una minuciosa búsqueda en la celda, diseñada para mantener la seguridad y el orden, los oficiales encontraron un teléfono celular de contrabando. Pero lo que descubrieron en él fue aún más perjudicial. Oculto dentro del almacenamiento del teléfono, había un video explícito con la oficial de detención de 36 años, Kawana Jenkins. El metraje mostraba a Jenkins, vestida con su uniforme, sentada en una de las oficinas de la instalación, participando en un acto lascivo con el dedo de un recluso. Esta breve pero condenatoria evidencia provocó una investigación interna inmediata que descubrió un patrón de comportamiento inapropiado. El recluso involucrado fue rápidamente identificado a través de tatuajes distintivos visibles en la grabación. Una investigación adicional reveló que Jenkins había desarrollado una relación continua con el prisionero, colmándolo de regalos costosos, incluyendo un par de gafas Cartier. Este flagrante abuso de poder y violación de los límites profesionales causó conmoción en el sistema penitenciario. El sheriff Pat Lavar abordó la situación directamente en una conferencia de prensa. Como sheriff del condado de Fulton, estoy comprometido con la transparencia y con hacer que cada empleado rinda cuentas al juramento que han hecho de proteger y servir a nuestra comunidad. Las acciones de este individuo ciertamente no reflejan a los hombres y mujeres de la oficina del sheriff del condado de Fulton. Las consecuencias para Jenkins fueron rápidas y severas. La administración terminó su empleo inmediatamente al confirmar la autenticidad del video. Siguieron cargos criminales, incluyendo contacto sexual inapropiado con un recluso, múltiples violaciones del juramento y la introducción de contrabando en una instalación correccional. A medida que las consecuencias de las acciones de Jenkins se desarrollaban, otra oficial correccional se vio envuelta en un escándalo que empañaría su prometedora carrera. Y Mary Waller, de la confianza a la traición. Las impactantes acciones de Waller en un centro juvenil revelaron un escándalo que nadie esperaba. Un caso impactante de mala conducta se desarrolló en la escuela Adobe Mountain en Phoenix, donde la carrera de la oficial correccional de 25 años y Mary Waller se derrumbó en un escándalo que sacudió al Departamento de Correcciones Juveniles de Arizona. La posición de Waller en la instalación juvenil comenzó prometedoramente en enero de 2019. Su papel implicaba supervisar a jóvenes infractores, una responsabilidad que exigía los más altos estándares éticos. La confianza depositada en ella se erosionó rápidamente debido a sus acciones con un exrecluso de 18 años que vivía en un hogar residencial para delincuentes juveniles. La relación ilícita salió a la luz cuando un compañero oficial de correcciones vigilante descubrió mensajes explícitos de Snapchat entre Waller y el joven. Estos mensajes ofrecieron una imagen vívida de una relación inapropiada que se había desarrollado durante varios meses. El descubrimiento desencadenó una investigación inmediata, revelando una serie de conductas indebidas que iban mucho más allá de las comunicaciones digitales. La visita de un investigador especial al hogar grupal del exinterno en Phoenix produjo confesiones condenatorias. El joven admitió encuentros sexuales con Waller, mientras que una búsqueda de libertad condicional en su habitación descubrió fotos y videos desnudos de la oficial de correcciones almacenados en su teléfono celular. Las pruebas aumentaron a medida que los investigadores examinaron el teléfono de Waller, revelando múltiples intercambios explícitos entre la pareja. Durante el interrogatorio, Waller intentó orquestar un encubrimiento que solo agravaría sus problemas legales. Ella introdujo de contrabando un Apple Watch en la sala de entrevistas y, durante una pausa para ir al baño, lo usó para contactar a su compañera de cuarto. Su mensaje desesperado instruía a la compañera a decirle al exrecluso que negara y borrara todo. Este intento de manipulación de pruebas añadió otro cargo a su creciente lista de delitos. El peso de la evidencia resultó insuperable. La eventual confesión de Waller confirmó la relación sexual con el exrecluso, violando la ley de Arizona que prohíbe explícitamente tal conducta entre empleados de correcciones y delincuentes bajo la supervisión del departamento. Sus acciones resultaron en múltiples cargos, incluyendo conducta sexual ilegal, introducción de contrabando en una instalación juvenil y manipulación de pruebas físicas.
Así como las acciones de Waller en Arizona destacaron el peligro de las relaciones personales con los reclusos, otra impactante historia en Ohio reveló una conducta aún más preocupante. Nakisha Newell, la relación secreta de una oficial con un recluso, lleva a revelaciones impactantes en la cárcel del condado de Butler. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. En 2017, una historia de traición y malas acciones se desarrolló cuando Nakisha Newell, una oficial de correcciones conocida por su aparente dedicación inquebrantable, guardaba secretos que finalmente destrozarían su carrera y libertad. Newell se había ganado una reputación entre sus colegas como una oficial dedicada, pero bajo esa fachada había una creciente cercanía con un recluso al que se suponía debía supervisar. Lo que comenzó como miradas discretas pronto evolucionó en encuentros apasionados dentro de los confines de la cárcel. Sin que ellos lo supieran, las cámaras de vigilancia estratégicamente colocadas por todo el recinto estaban grabando en silencio sus reuniones secretas, reuniendo pruebas irrefutables contra la oficial corrupta. A medida que su relación se intensificaba, Newell se encontraba tomando acciones cada vez más peligrosas. Comenzó a introducir artículos prohibidos en la cárcel, un teléfono celular y cigarrillos electrónicos, herramientas que finalmente sellarían su destino. Estos artículos de contrabando no eran solo meros lujos, representaban una amenaza significativa para la seguridad, potencialmente facilitando actividades delictivas tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. La fachada cuidadosamente elaborada comenzó a desmoronarse cuando un perspicaz sargento de correcciones notó patrones inusuales en el comportamiento de Newell. Esta pista desencadenó una investigación interna que revelaría el alcance total de sus malas acciones. Las imágenes de seguridad expusieron múltiples interacciones no autorizadas entre Newell y el recluso, mientras que el descubrimiento de contrabando proporcionó pruebas concretas de sus violaciones. La investigación descubrió un inquietante patrón de encuentros sexuales entre Newell y el recluso, cada incidente meticulosamente documentado a través de sistemas de vigilancia que ella había olvidado que existían. Su posición de autoridad había pasado de ser una insignia de honor a convertirse en un arma de explotación, traicionando la confianza que le habían otorgado tanto la institución como la sociedad. Las repercusiones fueron rápidas y severas. El arresto de Newell causó conmoción en la comunidad penitenciaria y fue acusada de 2 cargos de agresión sexual y transporte ilegal de dispositivos de comunicación. La declaración de culpabilidad de Newell resultó en una sentencia de prisión de 2 años, un cambio de roles dramático que la colocó detrás de las mismas rejas que una vez vigiló. Justo cuando la doble vida de Newell se desmoronaba, otra oficial al otro lado del océano se vio envuelta en una red de manipulación y traición en HMP Berwyn. Jennifer Gavan. Dentro de HMP Berwyn se desarrolló una historia de vulnerabilidad, manipulación y confianza rota. Jennifer Gavan, una oficial de correcciones de 27 años, se encontró atrapada en una red de engaños que cambiaría su vida para siempre. Recién salida de una ruptura difícil, el estado emocional de Gavan la hizo vulnerable a los avances calculados de Alex Coxen, un recluso de 20 años cumpliendo condena por delitos de drogas, robo e intento de robo. Coxen, reconociendo la vulnerabilidad de Gavan, le vendió sueños de un futuro de cuento de hadas que podrían compartir una vez que él cumpliera su condena. La relación entre la oficial y el recluso se profundizó a través de una serie de movimientos calculados. Coxen persuadió a Gavan para que aceptara un soborno de 150 libras, a cambio de introducir un teléfono móvil en la prisión. Este dispositivo se convirtió en su principal medio de comunicación más allá de su horario laboral. Sus intercambios digitales se intensificaron cuando Gavan compartió fotos explícitas a través de Snapchat, cruzando los límites profesionales que había jurado mantener. Su relación ilícita se manifestó físicamente cuando Gavan besó a Coxen durante sus horas de servicio. Aunque mantuvo algo de contención al evitar más contacto físico, una decisión que más tarde influyó en su sentencia, el daño a su integridad profesional fue irreversible.
La fachada se desmoronó durante una inspección rutinaria de la celda. Los oficiales descubrieron el teléfono celular oculto de Coxen debajo de su computadora portátil, revelando las fotos comprometedoras de Gavin. Una investigación posterior descubrió extractos bancarios que mostraban pagos de los familiares de Coxen a Gavin, creando un rastro de evidencia innegable. En su defensa, Gavin citó las circunstancias desafiantes de la pandemia de COVID-19. Expresó simpatía por los reclusos a quienes se les negaron visitas debido a las restricciones, junto con la abrumadora responsabilidad de supervisar a más de 80 reclusos varones por sí sola. Estas presiones, combinadas con su vulnerabilidad emocional, crearon una tormenta perfecta que nubló su juicio. A pesar de su historial impecable y su reputación como una oficial competente, la ley exigía responsabilidad. El juez, al reconocer el historial limpio de Gavin y su declaración de culpabilidad, la sentenció a 8 meses de prisión. Coxen recibió una sentencia adicional de 4 meses, que se cumplirá simultáneamente con su condena existente, Tina González. Desde la prisión HMP Berwyn hasta la cárcel del condado de Fresno, el patrón de relaciones prohibidas y decisiones que destruyen carreras continúa con Tina González. A los 26 años, se convirtió en oficial de correcciones en la cárcel del condado de Fresno, California, llena de ambición y determinación. Sus superiores elogiaban su dedicación, sus colegas admiraban su ética de trabajo, y su carrera en la aplicación de la ley parecía destinada al éxito. Pero detrás de esta prometedora máscara se escondía un secreto escandaloso. El año 2020 marcó el comienzo de la dramática caída de González. Un encantador recluso captó su atención, atrayéndola a conversaciones que se volvieron cada vez más personales. Sus intercambios inocentes evolucionaron hacia algo más prohibido. Los límites profesionales se desdibujaron cuando González compartió detalles íntimos sobre su vida más allá de los muros de la cárcel. Su relación cruzó una línea impensable cuando González comenzó a involucrarse en encuentros sexuales dentro de las instalaciones de la cárcel. Ella dejó de lado la precaución, encontrándose con el recluso en rincones apartados, aparentemente sin preocuparse por el riesgo para su carrera y libertad. En una impactante muestra de mala conducta, incluso modificó su uniforme, cortando un agujero para facilitar el contacto íntimo. La manipulación del recluso se profundizó cuando convenció a González de introducir contrabando en la instalación. Lo que comenzó con artículos inofensivos, como bocadillos y cigarrillos, escaló a contrabando más peligroso: teléfonos celulares y drogas. Cada operación de contrabando exitosa los envalentonó más. Su aventura ilícita alcanzó nuevos niveles de descaro cuando González participó en actos íntimos con el recluso frente a 11 otros reclusos. Este comportamiento imprudente se convertiría más tarde en una prueba condenatoria en su caso. La casa de naipes se vino abajo cuando un informante anónimo alertó a la administración de la cárcel sobre un recluso masculino que poseía un teléfono celular y mantenía relaciones sexuales con una oficial de corrección. La investigación subsiguiente reveló la magnitud completa de las transgresiones de González. Ante la abrumadora evidencia, González admitió sus crímenes. En junio de 2021, la justicia la alcanzó. El tribunal la declaró culpable de conducta sexual inapropiada con un recluso, contrabando de contrabando y conspiración para distribuir artículos prohibidos dentro de la cárcel. Su sentencia fue de 2 años y 7 meses tras las rejas. Su historia se suma a la creciente lista de oficiales correccionales que sacrificaron sus carreras y libertad por relaciones prohibidas, dejando atrás sueños rotos y reputaciones manchadas. Gracias por ver, nos vemos en el próximo.